Comenzamos con el breviario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Felicidades, mamá. Quedan 235 días para finalizar este 2013 y con la producción de César Antonio Suárez López y en los controles cibernéticos el ingeniero Carlos Alberto Arias García de Desarrollos y Proyectos en Internet. Recordamos que el 10 de mayo de 1922, don Rafael Alducin, director del periódico Excelsior, acogió con entusiasmo la idea que desde un año antes tuvo un obrero de esa casa editorial de señalar un día del año para rendir merecido homenaje a las madrecitas mexicanas, razón por la que se acordó iniciar en México dicho festejo en esta fecha. Desde 1907, la señorita Ana Jarvis, de Filadelfia, Estados Unidos, se convirtió en misionera para lograr un homenaje anual a quienes, con abnegación incomparable, cuidan del futuro de sus entrañas. Ella luchó con mucho entusiasmo y logró que para 1908 se festejara por primera vez en el mundo a las madres, idea que finalmente germinó en México y en otros 9 países: Arabia Saudita, Bahrein, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, India, Malasia, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur, que celebran este 10 de mayo a la madre. Pero ¿cómo lo celebran? Veamos lo que nos dice la mesa de redacción. Rafael Castilleja, de arcanopolitico.com, en la Ciudad de México. Convoca Amnistía Internacional a la segunda marcha de la dignidad nacional, madres buscando a sus hijos e hijas y buscando la justicia, a partir de las 10 horas, tiempo local, de este 10 de mayo, del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia. Según las autoridades, hay 26,000 desaparecidos. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja, de arcanopolitico.com, nos comenta desde la Ciudad de México que en México 25 de cada 100 hogares tiene jefatura femenina. Ellas, solteras, separadas, divorciadas o viudas, deben incorporarse en su mayoría al sector informal del mercado laboral, que ocupa a más del 60% de los trabajadores en el país. Son marginadas socialmente, están catalogadas de manera despectiva al no ajustarse al estereotipo tradicional de que una mujer, para realizarse, debe casarse y solo dedicarse a sus hijos, esposo y casa, aseguró Julia del Carmen Chávez Carapía, de la Escuela Nacional del Trabajo Social de la UNAM, con motivo del Día de la Madre. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja, de arcanopolitico.com, nos comparte desde la capital de la República: es insuficiente festejar a la madre un día al año, mientras sea marginada a una doble jornada con desigual remuneración a causa de la injusticia social del modelo económico que pondera la rapiña y avaricia, señaló esta mañana la Federación de Logias Mexicanas. Jaime Chalita Sarur, presidente nacional de la Federación de Logias Mexicanas, felicitó a esa otra mitad del mundo, la mujer, al celebrarse este 10 de mayo el Día de la Madre en 10 países: Arabia Saudita, Bahrein, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, India, Malasia, México, Omán, Pakistán, Qatar y Singapur. Y nuestros compañeros de Wixla Web escriben desde la agencia A3 desde Wixla, Chiapas, para Arcano Político: abandonada la señora Rosa Solís Toyomoto, originaria de Wixla, con 103 años de edad, pide limosna a un lado de la capilla de la Virgen de Guadalupe para sobrevivir. Jamás recibió un regalo del Día de la Madre. De la mesa de redacción de Serigua, la agencia que dirige en Guatemala nuestra compañera Ileana Lavilla, nos dicen que en Guatemala este 10 de mayo se conmemora el Día de la Madre en medio de carencias, violencia, escasas oportunidades de desarrollo y un panorama poco optimista para ellas y para sus familias. En tanto, la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional observa que en Francia pues no se celebra el Día de la Madre, pero se celebra este 10 de mayo la Jornada Nacional de la Trata Negrera, de la esclavitud y de su abolición. En el marco de esta celebración, la periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, Ana Picaré, indagó sobre la esclavitud doméstica y explica a Sylvie Oday, presidente del Comité contra la Esclavitud Moderna y autora del libro Esclavos en Francia, un día
un amigo, un conocido o un intermediario va a una población donde viven jovencitas y promete a sus padres escolarizarlas en Francia a cambio de una ayuda en la casa. En ocasiones prometen incluso un salario a la familia, pero son prostituidas y esclavizadas. Vamos a otro reporte de la mesa de redacción de nuestra asociada... de la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com desde la capital de la República. Promovió el senador perredista poblano Luis Miguel Barbosa Huerta reformas al artículo 134 de la Constitución a fin de blindar de los intereses electorales a los programas sociales a través de los cuales se garantice la participación ciudadana en el diseño, definición de prioridades, ejecución de los rubros presupuestales y en la vigilancia de su cumplimiento. Nuestro compañero Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comparte que el término seguridad humana puede sonar demasiado filosófico, pero desde su creación en 1999, el Fondo Fiduciario de la ONU para la Seguridad Humana ha financiado más de 200 proyectos en casi un centenar de países, incluidos algunos de América Latina y el Caribe. La mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reporta desde la Ciudad de México que exigió el diputado federal perredista oaxaqueño Carol Antonio Altamirano que la reforma financiera presentada en el marco del Pacto por México no se apruebe vía rápida, fast track, como se hizo con la reforma educativa, y pidió que se analice. En tanto, Derqui Wilner Pérez, periodista de la agencia A3, escribe desde Palenque, Chiapas, para Arcano Político: indígenas choles y tzeltales de los municipios de Salto de Agua y Palenque reivindicaron el maíz nativo, el Ixim, y rechazaron las semillas transgénicas durante el evento realizado el miércoles denominado Nuestro Reencuentro con la Semilla Nativa, en el que participaron varias organizaciones no gubernamentales y el mismo Ayuntamiento de Palenque. Se estableció que México importa 8 millones de toneladas de maíz transgénico de los 10 millones que importa, arriesgando la salud de la población con cáncer, diabetes y entre otros. De la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comentan desde la Ciudad de México: llama el presidente de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios de la Cámara de Diputados, la perredista oaxaqueña Gloria Bautista Cuevas, el gobierno federal a frenar el alza en los precios de las frutas, hortalizas y productos de la canasta básica. Ya que andamos en esto, nuestro compañero Eleazar Domínguez Torres, periodista de la agencia 3, escribe desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para Arcano Político: centenares de representantes de 71 municipios del estado de Chiapas, pertenecientes a la organización civil Dos Valles Valientes, marcharon el 9 de mayo contra los abusos de la Comisión Federal de Electricidad, así como para demandar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de Chiapas de la Comisión Estatal de Electricidad, toda vez que consideran que no es justo que Chiapas, siendo un alto productor de energía eléctrica donde se encuentran establecidas 4 hidroeléctricas, el costo por consumo sea muy elevado. Amin Cholak Mansur, reconocido abogado liberal, dijo que la lucha que ha emprendido contra la paraestatal está fundamentada por los abusos en el cobro por concepto de energía eléctrica. De la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com le tenemos desde la Ciudad de México que se reunirá el martes 14 de mayo la comisión preparatoria de la UNAM con los que tomaron la rectoría los encapuchados para discutir las reglas que permitan la instalación de la mesa de diálogo, informó la máxima casa de estudios. En tanto, Wixla Web de la agencia 3 escribe para Arcano Político desde Wixla: cerca de 600 trabajadores Perdón, pero la tos nos sigue afectando. Cerca de 600 trabajadores entre temporales y permanentes adheridos al sindicato de la sección 24 al servicio del ingenio de Wixla podrían declararse en paro indefinido en unos días más, a pesar de no haber concluido la presente zafra 2012-2013. La razón: no les pagan.
De la mesa de redacción de la emisora amiga estadounidense La Voz de América, nos comentan desde Washington: reanuda el próximo martes 14 el Comité Judicial del Senado en Washington las discusiones sobre el proyecto de la nueva ley de inmigrantes presentada por el llamado Grupo de los Ocho para sacar a la luz 11 millones de inmigrantes. En el arcano de Salud es Vida, nuestra compañera Mitzi Macías, periodista de la emisora amiga estadounidense La Voz de América, nos comenta el asma, una epidemia nacional en Estados Unidos que afecta por lo menos a 26 millones de personas. En el arcano de Latinoamérica, Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comparte que contaba la región de América Latina y el Caribe en 2012 con una tasa de desempleo juvenil de casi el 13%. Esta es baja si se compara con la existente en otras regiones del planeta, donde alcanza o excede el 50%. Y eso pues se desprende del informe de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que 73 millones de jóvenes en el mundo están desempleados. De la mesa de redacción de Serigua, la agencia que dirige en Guatemala, nuestra compañera Iliana Lamilla nos comparte que luego de que fueran utilizados distintos recursos para obstruir el avance del histórico juicio por genocidio en contra de los generales Efraín Ríos Montt, ex jefe de facto de Guatemala, y su jefe de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez por delitos de genocidio y deberes contra la humanidad. El proceso ha llegado a la etapa de conclusiones y el Ministerio Público pide 75 años de prisión contra los acusados. De la mesa de redacción de Serigua nos comentan desde Guatemala que periodistas y reporteros de varios medios de comunicación de Huehuetenango fueron víctimas de amenazas de muerte por parte de José Isaí Gómez López, quien fue aprehendido por manejar en estado etílico luego que lo fotografían en la estación de policía. Nuestra compañera Lucía Valentín, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que Panamá vive una de las peores sequías de los últimos años. La estación seca se ha alargado más de lo habitual y ello ha repercutido en la producción de electricidad, que depende en gran parte del nivel de los pantanos. Por su lado, nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comparte que inauguró Yuri Fedotov, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Inauguró en Brasil una nueva sede de esa dependencia para temas de cooperación. Y María Elena Buccelli, ella es compañera periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos dice que la huelga general de trabajadores prosigue en Bolivia con el objetivo de lograr mejoras en el sistema de pensiones. Vamos al arcano del mundo con nuestra compañera Mariana Castaño, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, que nos dice música tradicional irlandesa para celebrar el Día de Europa en la plaza del Ayuntamiento de París. Hace casi 20 años nacía la Unión Europea que conocemos hoy, pero su origen viene de mucho más atrás. Y pues, ¿sabes? Es amargo este aniversario porque está a punto está en la antesala de desmoronarse la Unión Europea. Nuestro compañero Braulio Moro, periodista especializado en finanzas de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta la actualidad económica del día. Inician hoy los responsables de economía del Grupo de los 7 en las cercanías de Londres un encuentro para discutir sobre la situación mundial. En tanto, la delegación de Estados Unidos estima que la reducción del déficit no puede ser la única brújula, pues al tiempo que la Unión Europea declara la guerra comercial a China por el mercado de los paneles fotovoltaicos. En América Latina, Brasil y Venezuela refuerzan las relaciones bilaterales en lo referente a inversiones, defensa, agricultura. En dichos sectores, los presidentes Dilma Rousseff de Brasil y Nicolás Maduro Moros de Venezuela firmaron acuerdos entre sus países. De la mesa de redacción de Radio Francia Internacional nos dicen que más de 600 periodistas han sido asesinados en los últimos 10 años en todo el mundo, según la ONU. Esto significa que al menos un periodista pierde la vida al ejercer su oficio cada semana. Vamos al arcano ecológico con la mesa de redacción de Radio Francia Internacional.
No, de la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com desde la capital de la República. El impacto de los microbios es especialmente dominante en suelos de sistemas áridos donde se presume que la principal entrada de carbono y nitrógeno en la atmósfera está medida por microorganismos. Es el estudio que realiza la universitaria Ana Elena Escalante Hernández del Instituto de Ecología de la UNAM, galardonada con la beca L'Oreal UNESCO Academia Mexicana de Ciencias. En tanto, Francisco Guerra, periodista de la Agencia 3, escribe desde Tapachula, Chiapas, para Arcano Político. Se realizará del 4 al 7 del próximo mes de junio el 14º Congreso Nacional e Internacional de Ecología en este puerto chiapaneco, donde además de importantes ponencias habrá diversos talleres. Por su lado, Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos recuerda que alberga Perú más del 70% de los glaciares tropicales del mundo, llamados así por la latitud en la que se encuentran. Sin embargo, en los últimos 30 años, el 22% de la superficie de esos hielos peruanos ha desaparecido. Y allá en Nicaragua, nos dice nuestro compañero Rafael Morán, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, la reserva de Bozabás en Nicaragua es una de las más grandes de América Latina. Posee cientos de miles de hectáreas y en 1997 la UNESCO la declaró reserva de la biosfera. Ahí viven comunidades indígenas mayangna. Y Lucille Gimber, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comparte que en el distrito 19, en el barrio del norte de París, la municipalidad experimenta desde el mes de abril una nueva forma muy ecológica de mantenimiento de los espacios verdes. El ecopastoreo, se cuidan los jardines por medio de las vacas. En el Arcano Científico, la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comenta que los estudiantes Juan Sebastián Cervantes Villa y Luis Enrique Arce Pérez del 10º y 8º semestres de la carrera de Ingeniería Geofísica obtuvieron el primer lugar en el Challenge Bowl, tazón de desafíos latinoamericano realizado recientemente en Medellín, Colombia, en el marco de la primera edición de la Latin American Geosciences Student Conference. Y vámonos ahora con la mesa de redacción de Radio Francia Internacional. Hay alarma, especialistas rusos y estadounidenses hablan sobre la fuga de amoníaco en la Estación Espacial Internacional, informó este 10 de mayo el director de vuelo del segmento ruso de la Estación Internacional Espacial, Vladimir Soloviev, que consideró que se trataba de una anomalía muy grave. En el Arcano Multimedia, la mesa de redacción de la emisora estadounidense amiga La Voz de América nos comentan que calificó Loretta Lynch, fiscal de Estados Unidos en Brooklyn, como uno de los robos bancarios más grandes del siglo XXI, realizado por una banda de cibercriminales al utilizar la tecnología para robar unos 45 millones de dólares de cajeros en 26 países, incluido México. 7 personas ya están bajo arresto. En el Arcano de la Cultura le comentamos que María Castaño, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, afirman científicos del Servicio Geológico de Brasil haber descubierto restos de la Atlántida, el mítico continente sumergido en el océano a 1500 kilómetros de la costa brasileña. En el Arcano Deportivo se definen el 11 y 12 de mayo las semifinalistas del clausura del fútbol mexicano. En los partidos de ida, Monterrey venció al Tigres por 1-0, Pumas perdió con América por 1-0, Santos y Atlas empataron a 0 y Cruz Azul derrotó al Morelia por 4-2. Y en la mesa de redacción de Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos dicen que pronosticó nuestro compañero meteorólogo Octavio Cruz Enríquez del Servicio Meteorológico Nacional de México potencial de lluvias moderadas en el oriente del país y ambiente cálido a muy caluroso en la mayor parte del territorio nacional mexicano. Le esperamos alrededor de las 14 horas tiempo del centro de México en su noticiario Arcano Informa. No nos falle, contamos con usted.